Entonces, hemos hablado de, bueno, nos hemos acordado, esto de hecho que lo han visto antes, nos hemos acordado del agua en el mundo, cuánta agua tenemos, que el agua está, bueno, mayormente es agua salada, que habría que aplicarle un tratamiento tecnológico para disponerla, pero bueno, hay un porcentaje menor que es agua dulce, y que de ese porcentaje menor no toda está disponible, alguna está en estado sólido, un porcentaje mucho menor es agua superficial, y tenemos pues nuestras reservas en nuestros acuíferos, en el agua subterránea, y tenemos nuestras reservas en los glaciares o los casquetes polares principalmente. También hemos hablado de cómo es la situación en el país, nuestra diversidad, nuestra complejidad, la necesidad de abordar participativamente este reto complejo, y abordarla también con conocimiento, ¿no? Con dominio del tema. En especial resaltar pues ese dominio que tiene la ANA como autoridad técnica, pero lo técnico va de la mano del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento está sobre la base de información. Entonces, ¿qué seríamos pues sin la información? ¿Qué decisiones podríamos tomar sin ellas? Pero ahora en esta época hay tanta información, como se dice, hay tanta disponibilidad de datos. Yo ya me cuesta retroceder un poco en el tiempo y vernos en bibliotecas aún buscando con ficheros, buscando fotocopias, ¿no? Ahora mucho de esto lo encontramos en internet, en los buscadores, en Google, y con un clic podríamos encontrar mucha data que antes era muy difícil de hallar. Entonces, pero también ahora el reto es que hay mucha información y necesitamos, pues no tenemos todo el tiempo para revisarla, ¿no? Entonces necesitamos, como a veces se dice coloquialmente, la carnecita, lo que es más importante, lo que nos sirve para nuestro trabajo del día, ¿no? Que ahora es mucho más complejo, entonces tenemos menos tiempo para decidir, tenemos más información, pero menos tiempo para buscar, y necesitamos cierta forma de información que nos resuma, que nos traduzca una situación, ¿no? Y bueno, y esa forma son los indicadores, ¿no? Los indicadores es una suerte de información filtrada, más trabajada, más preparada, que nos debe de dar una idea más clara sobre una situación, ¿no? Si yo comparto tal vez con ustedes 10 años de registros horarios de precipitación, pues los abrumaría, ¿no? Tal vez una estadística sobre las precipitaciones máximas sean suficientes. O mejor aún, un mapa con las isoyetas o con los mapas de precipitación georreferenciados, ¿no? Mejor aún. Mejor aún, un mapa con las estadísticas, pero que tengan un análisis temporal, ¿no? Que yo pueda reconocer qué tan bien o qué tan distante o qué tan distinto estoy hoy del ayer. Y hay el plus ultra, lo que se me ocurre ahorita como ejemplo, ¿no? Un mapa que me diga cómo puede estar mañana. Qué interesante, ¿no? La información es un tema muy complejo, es un tema transparente. Bueno, tal vez algunos de ustedes, con algunos de ustedes habremos compartido alguna reunión en la ANA. Yo estuve más abocado a la gestión de información en la ANA, y bueno, es difícil trabajar con información porque hay muchas fuentes, hay muchos formatos, entonces el reto está en traducir todo esto, ¿no? Lo que vamos a hacer en estos siguientes minutos es tratar de resaltar la importancia de la información,
ver cómo esto luego se traduce en indicadores y luego qué tanto de esto de lo que me dice Carlos Verano pues tiene que ver con huella hídrica, ¿no? Entonces, para un poco refrescar la metodología, le voy a pedir a Ronnie que por favor pueda correr el video, un video institucional de la ANA sobre el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, solo a manera de nuevamente contextualizarnos. Entonces, El play, Estado Ronnie, por favor. promueve la planificación y gestión del agua con información oportuna y confiable para la toma de decisiones. En las últimas décadas, en nuestro país, los problemas hídricos se han incrementado y son más complejos. Entre el año 2011 y 2013 ocurrieron más de 700 inundaciones y 29 sequías. El río Rímac recibe más de 180 vertimientos de aguas residuales. Un desbordamiento de la laguna Palcacocha podría arrasar la ciudad de Huaraz. Los glaciares en el Perú han perdido más del 40% de su masa los últimos 40 años. Cada año se presentan más de 50 conflictos vinculados al agua. Para afrontar estos problemas, la Ley de los Recursos Hídricos prevé la creación del SNIR, Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, administrado por la Autoridad Nacional del Agua, una red tecnológica e institucional creada para dar soporte a la toma de decisiones sobre recursos hídricos. Este sistema combina fuentes propias con la información brindada por diferentes instituciones que trabajan en el país, como instituciones gubernamentales nacionales, regionales y locales, y otras organizaciones civiles, técnicas, científicas y privadas. El SNIR busca integrar, estandarizar y difundir lo que se convertirá en la única fuente de información oficial del Estado acerca de los recursos hídricos, poniendo a la disposición de la población e instituciones interesadas en forma de estadísticas, caracterizaciones, indicadores, proyecciones, pronósticos, modelamientos, etc. Así, las autoridades de las diferentes cuencas podrán realizar una debida planificación del agua para una gestión integrada. Es por eso que la Autoridad Nacional del Agua invita a todas las instituciones involucradas a formar parte de esta red, que está destinada a ser la base de datos sobre recursos hídricos más importantes del país. Visítanos en www.snir.gov.pe. Bien, entonces, en esta parte de la presentación, vamos a abordarla de 5 formas, en 5 momentos. Nuevamente, conversarles, refrescar acerca del marco normativo, luego sobre cuál es el proceso de elaboración de las estadísticas y los indicadores. Vamos a coger un caso de ejemplo de un modelo para diseñar indicadores ambientales. Vamos a compartir algunas vistas sobre los sistemas de información, en recursos hídricos, oficiales y públicos. Y después vamos a cerrar con, bueno, cómo todo esto se relaciona con la huella hídrica en el país, ¿no? Una más. Entonces, en nuestra normatividad sectorial tenemos la Ley de Recursos Hídricos. Dentro de la ley se reconoce la importancia de la información, ¿no? Habla de la necesidad de contar con información para la gestión de los recursos hídricos. Luego, en el reglamento de la ley, si la memoria no me falla, en el artículo 52, se hace una descripción del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos como un sistema de apoyo, ¿no? Un sistema de apoyo, un sistema que integra y sistematiza, bueno, acopia, integra y sistematiza información para los recursos hídricos, pero la integra dentro de una lógica, ¿no? Dentro de la lógica de apoyar la gestión de los recursos hídricos y de resolver todas estas decisiones que hay en relación al agua, ¿no? Decisiones asociadas al otorgamiento de derechos, a la conservación de las fuentes de agua,
a la planificación de los recursos hídricos y también a cómo se pueden resolver los conflictos sobre los recursos hídricos. Entonces, se organiza la información sobre los ríos, sobre los inventarios, sobre los derechos administrativos u otros registros como el registro de conflictos para poder soportar justamente las decisiones técnicas que la ANA tome al interior, pero también para poder soportar las decisiones técnicas que el Estado tenga que tomar en relación al agua. De esta forma, la ANA como ente técnico tiene un instrumento de apoyo, un instrumento técnico de apoyo, que es el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en donde, bueno, se fortalece con la data que genera la ANA, pero también permite integrar la información que generan otras instituciones sobre el agua, ¿no? Por ejemplo, está el CENAMI, algunos sectores productivos que están relacionados más al agua que otros, instituciones científicas e inclusive la empresa privada, ¿no? Hay ese mandato dentro de la ley. Luego, la necesidad de desarrollar información, de contar con información, está recogida dentro de los diversos instrumentos estratégicos y de política que tiene los recursos hídricos. Está incluido como parte de los objetivos de la política de Estado, la información y ser transparentes también en la administración de los recursos hídricos. Está incluido como alguna actividad estratégica del Plan Nacional, ¿no? Recuerden nuestro Plan Nacional, sus 5 ejes. Dentro del eje de oportunidad, ahí está la implementación del sistema de administración, sistema de información de cantidad de los recursos hídricos, de la calidad de los recursos hídricos, y también está recogido dentro de la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, ¿no? Dentro del eje de oportunidad. Entonces hay, digamos, un consenso y un marco normativo que respalda la importancia de la información, ¿no? De contar con información, de manejarla, de sistematizarla y de integrarla. Y por lo tanto, hay recursos para ello, ¿no? Al menos ahí la ANA ha tomado fuerza en eso. Actualmente está la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que tiene todo un plan de trabajo para organizar la información, ¿no? Una más. Pero luego, todo una más, por favor, Ronnie. Esta información ya se hace, ya genera una masa de datos, la anterior. Una masa de datos que ya hacen manejable el uso de la data, ¿no? Yo les decía antes, bueno, hace tal vez 20, 30 años, yo en la universidad me contentaba si me daban la data, las series hídricas de una estación, ¿no? Ya, eso era oro. Pero ahora toda esa información está disponible, ¿no? Ya no, el problema de accesibilidad sigue siendo crítico en algunas zonas, en algunas regiones del país, sobre todo en aquellas en donde no hay conectividad, no hay internet. Pero por otro lado también, digamos, en las ciudades, la conectividad permite el acceso a información de manera masiva. Entonces, lo que se busca luego es construir indicadores para resumir esta información, para graficar mejor la realidad graficar mejor una realidad y poder dar alguna recomendación más concreta sobre alguna situación en particular asociada al agua. Y estos indicadores son estadísticas, ciertamente, no hay mayor ciencia, pero digamos, el arte del indicador es llegar a una forma que resuma lo más próxima posible una realidad. Entonces, hay diversas guías. Yo he querido resaltar tal vez la que sea una guía casi clásica, donde los pasos están muy claros para desarrollar indicadores, y que habla básicamente de 3 fases, ¿no?
hay una fase de preparación en donde se buscan las fuentes de datos, se definen los alcances, o sea, hasta dónde quiero llegar yo, justifico la pertinencia del indicador, el objetivo del indicador, digamos, todos esos elementos conceptuales y básicos para que pueda responder el indicador. Estoy dando ideas generales. Luego, en las formas, uno puede encontrar diversas metodologías, ¿no? Pero básicamente, debería definir yo el objetivo, el alcance del indicador, ¿no? E identificar si existen fuentes de datos luego para su construcción. Porque podemos llegar a un indicador muy potente, muy robusto, muy claro, pero tal vez no haya la data suficiente para generarlo, ¿no? Y eso luego nos lleva a, ya con esta suerte de diseño, de estructura del indicador, de la fórmula del indicador, nos lleva a la construcción del indicador en sí, ¿no? A la integración de los datos, de la serie de datos dentro del indicador, y la preparación de los primeros resultados. Con esta información pasamos a la fase 3, en donde lo que se busca es el empoderamiento del indicador, el posicionamiento del indicador dentro de la entidad como un elemento para la toma de decisiones, y luego se pasa ya a un proceso de... no está, perdón. Es en la siguiente, Ronnie, discúlpame. Ahí vamos a llegar. Déjala ahí nada más. Gracias. Entonces, que tenemos 2 menos. Sí. Pasamos al posicionamiento del indicador como un elemento para la toma de decisiones, y luego a los procesos de actualización permanente y periódica, ¿no? Entonces, cuando alguien, no lo sé, quiera tomar alguna decisión, por ejemplo, sobre los derechos de uso de agua, o sobre la calidad del agua en una cuenca, tal vez el indicador que sea pertinente, más adecuado, más viable, sea, por ejemplo, el número de vertidos, ¿no? Claro, estoy pensando un poco en la información que hay disponible en manera global, ¿no? En manera general, que es un indicador que tiene que aplicarse de manera general. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando alguien quiere tomar alguna decisión sobre, nuevamente, sobre un tema, en este caso, citar el ejemplo de la calidad, podríamos ir al registro administrativo del número de vertimientos autorizados, y ese indicador o esa estadística nos pueda dar una idea de la calidad del agua. Si tuviéramos información del monitoreo de calidad del agua, mucho más potente. Ahora, hace poco, entiendo que la ANA, por ejemplo, ya ha aprobado su índice de calidad para el monitoreo del agua, para el conocimiento del estado del agua. Entonces, eso es un gran paso, porque ya se ha definido una metodología para utilizar la data de los monitoreos y con un valor definir cuál es el estado de la calidad del agua en el país, ¿no? Entonces ahí hay un gran paso. Una más hora. Ahí estamos bien, no lo más, ahí estamos bien. Entonces, como parte de las metodologías de la construcción de indicadores, tenemos el modelo presión, estado y respuesta, ¿no? En donde nos permite definir indicadores, son indicadores ambientales, en relación a estas 3 cajas grandes, ¿no? La presión que tenemos sobre los recursos naturales, particularmente sobre los recursos hídricos, el estado de estas fuentes, de estos recursos, y cuál es la respuesta, qué es lo que estamos haciendo para reducir el impacto, las presiones que haya sobre los recursos naturales. Es una metodología que se desarrolló ya hace un par de décadas por la OCDE. Es una metodología robusta, ha tenido algunas variaciones, pero que en el caso de Perú se ha aplicado en varias instituciones. El MINAM, por ejemplo, recoge esta metodología para el diseño de sus indicadores ambientales. Y en el caso de la ANA, recuerdo que se utilizó esta metodología en algún momento para la publicación de estadísticas sobre la cuenca del Chillón, Rímac y Lurín, ¿no? En esa lógica de identificar las presiones que
que tiene la actividad humana sobre los recursos hídricos. Por ejemplo, ahí pueden estar las asignaciones sobre los derechos, el estado de los recursos hídricos, ahí hablamos del inventario o de los comportamientos hidrológicos, o podemos hablar de la situación de la calidad del agua, y la respuesta, que son las medidas que tomamos para reducir o mitigar la degradación que hay en el ambiente, ¿no? Que estamos aplicando. Ahí pueden haber instrumentos, pueden haber políticas, pueden haber planes. Ciertamente esta clase de indicadores es un poquito más compleja de abordar, pero digamos, es la clasificación que nos da esta metodología. Luego vamos a asociar esto con el indicador de huella hídrica. La siguiente. Luego vamos a hacer una vista relativamente rápida sobre los sistemas de información que hay en el país, e información relacionadas al agua. Bueno, olvidé mencionar que el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos se integra al Sistema Nacional de Información Ambiental, digamos, es un sistema mayor. Dentro de este sistema de información ambiental se recoge información de agua, claro está, pero también información sobre otros elementos de la naturaleza. Bueno, en algún momento se puede encontrar bosques, suelos, acciones que se toman en relación al manejo de residuos sólidos, emisión de gases por efectos invernaderos, en fin, yo los invito a visitar la página del CINIA, la dirección la pueden encontrar en la parte inferior derecha de la lámina, y es ideal pues que nuestros sistemas se vayan interconectando, la información que se genera en agua se vea de la misma forma o en el mismo contenido dentro del sistema de información ambiental. Pero digamos la particularidad de este sistema de información ambiental también está en que se ha organizado de forma regional. Entonces muchos gobiernos regionales sobre todo utilizan esta información para la planificación de sus estrategias asociadas al medio ambiente o a cambio climático, por ejemplo, ¿no? Así que es una fuente de información que puede ser tomada en cuenta. Una más. Luego, ya estamos en casa, está el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en donde el equipo de la DSNIR integra la información que viene de las estaciones que administra la Autoridad Nacional del Agua, integra los registros administrativos de derechos de uso de agua, de vertimiento, integra la documentación asociada a los recursos hídricos como estudios o publicaciones. Hay sistemas de consulta también para ver los estudios. Entonces, digamos, hay una fuente de consulta importante hoy en día que permite, digamos, cierto nivel de apoyo al trabajo que hace la ANA y al trabajo también que hacen otras instituciones del Estado, ¿no? ¿Qué otra institución, a qué otra institución se le puede consultar sobre agua si no es a la Autoridad Nacional del Agua? Y en ese sentido siempre el SNIR va integrando información. Nuevamente, ¿no? Acá está el gol de la articulación, del consenso, pero a nivel del Estado es importante el respeto de las competencias, ¿no? Porque eso conlleva luego a las responsabilidades que cada uno tiene. Entonces, la articulación de las fuentes de datos va en respeto también a las competencias que tiene cada entidad generadora del dato. Bueno, si la ANA ha generado un registro administrativo, mi registro administrativo se integra, pues, pero se respeta la fuente y la responsabilidad que tiene la ANA. Si hay un registro de tipo hidrológico, por ejemplo, que se integra a este sistema, se integra el registro hidrológico que ha producido CENAMI, pero respetando pues la competencia del CENAMI, ¿no? Lo que buscan los sistemas de información es facilitar el acceso a la información, ¿no? En un portal de tipo temático como puede ser el de recursos hídricos, por ejemplo. La siguiente.
Bien, este es un portal un poco distinto, de carácter sectorial, es el DATAS. Es un sistema enfocado en agua y saneamiento, ¿no? Acá nuevamente vemos datos, pero también ya vemos indicadores hacia el lado derecho de manera más gráfica, porcentajes, niveles de avance en función de, de diferentes temáticas del sector de agua y saneamiento, ¿no? Operación o estado de los sistemas de abastecimiento, niveles de gestión, instrumentos, en fin, es un sistema interesante que permite consultar con información técnica sobre los sistemas de abastecimiento del país, eh, tanto de la zona urbana como rural, ¿no? Y nuevamente los invito, el link está en la parte inferior como para que puedan tal vez consultarlo más adelante. Lo van a tener cuando se les comparta la presentación, ¿no? Una más. A nivel país, tenemos el compromiso de asegurar el agua limpia y saneamiento ante la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes saben que, bueno, se han definido objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 6 está relacionado directamente al tema de agua, saneamiento y gestión de recursos hídricos. La ANA es responsable de la preparación de los reportes de avance de algunos de estos indicadores y metas, sobre todo el de la gestión de recursos hídricos, pero el INEI es el que agrupa toda esta información y la muestra a través de este portal, ¿no? Un portal de indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y acá otra vez a maneras de indicadores podemos ver la utilidad que tiene este tipo de estadística para graficar el avance en ciertas temáticas, ¿no? Como puede ser cobertura de agua, cobertura de abastecimiento, nivel de cuencas manejadas con gestión integrada de recursos hídricos, entre otros, ¿no? Otra vez, acá la idea es que con estos indicadores los gobernantes, ya estamos a este nivel, tengan una situación rápida y transparente sobre cómo nos vemos en diferentes temáticas, entre ellas las de agua. Una más. En términos de gobernanza, ya esto es una suerte de indicador de tipo respuesta. La OECD hace unos años desarrolló un piloto en el país para aplicar una metodología de indicadores de gobernanza, ¿no? En donde se establecieron 12 indicadores en 3 temáticas, en 3 familias, el de efectividad, eficiencia, confianza y participación. Nuevamente, se definieron valores numéricos a través de una metodología especial, particular, con mucha participación de actores a nivel nacional, perdón, pero también a nivel de órganos desconcentrados. Tal vez algunos de ustedes participó en estos talleres regionales a nivel de autoridades administrativas del agua, en donde se recogió la información pues, sobre el nivel de avance, por ejemplo, de los sistemas de información, ¿no? Qué tanto se ha avanzado en la integración de los datos, en la disponibilidad de los mismos, en el fortalecimiento de capacidades. Bueno, hubo toda una lógica de recoger información a través de una suerte de juicio de expertos, de mesas temáticas de actores especializados, y se desarrolló se llegó a un resultado que fue luego elevado ante el Estado, ante el gobierno, para presentarse en la OCDE, ¿no? Es un documento, la lista que ustedes tienen a la derecha es un documento de la Autoridad Nacional del Agua. Y finalmente, la siguiente, encontramos los indicadores que están asociados a estos indicadores de impacto, es decir, cómo nuestras actividades desvían, alteran, perjudican o benefician tal vez los recursos naturales, ¿no? Entonces, hace un par de décadas había diversas metodologías para
para definir estos impactos, pero luego una metodología fue reconocida más que otras y se seleccionó el análisis de ciclo de vida dentro de la Unión Europea para poder identificar cuáles son los impactos de las actividades económicas sobre todos los elementos más importantes de la naturaleza, ¿no? Es decir, a través de un mapa de procesos se hacía una evaluación de las necesidades y de los impactos que éstas generan sobre los ecosistemas, sobre los recursos naturales, ¿no? Estableciendo nuevamente un objetivo para la evaluación y un alcance, ¿no? Un alcance que podía llegar, podía tener diferentes puntos de control, ¿no? Podía evaluarse desde la generación del bien hasta la salida de este bien de la planta productiva o hasta, digamos, hasta la disolución, hasta la muerte, entre comillas, del bien dentro de la naturaleza, ¿no? Dentro de esta metodología se identificaron lo que se llamaron las huellas o las huellas ambientales, a través de las cuales se calcula justamente los impactos que tienen alguna actividad o producto sobre los recursos naturales o sobre el medio ambiente, mejor dicho. Y dentro de estas huellas ambientales se seleccionaron, se definieron huellas específicas, la huella ecológica, la huella energética y finalmente la huella hídrica, ¿no? Que es el indicador de impacto que se genera gracias a un cúmulo de información y de investigación, la cual está motivada por la complejidad que hay en la naturaleza para el manejo de los recursos hídricos, para la gestión de los recursos hídricos, y que responde justamente a la realidad que tenemos como país y como planeta en relación al agua. Esta es la última lámina que quiero compartir por el momento con ustedes. La idea no es mi intención dar más detalles sobre huella hídrica, eso lo vamos a ver el día viernes, pero sin perjuicio de ello, quedamos abiertos a las preguntas, a responder las preguntas que ustedes han muy bien tomado a consideración a través del chat. Nuevamente, agradecerles por su tiempo de todos y de todas. Y esperar que esta emergencia termine para ya tener una reunión más presencial. Muchas gracias.